capítulo 16. Si no, no pasa nada. Vamos a leerlo. ¿Sale? Velo siguiendo con tu vista mientras lo voy leyendo. Lo voy a leer todo de uno solo, ¿va? Dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante del Señor en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo del Señor, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Versículo 16. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo del Señor por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la tierra, en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Bien, vámonos yendo ahora por partes
Ya logramos leerlo. Quise que lo leyéramos primero para que cuando fuéramos estudiando o viendo los versículos no nos perdiéramos tanto, ¿no? Haciendo un resumen así breve, si nos damos cuenta, dice aquí en la palabra, el rey Acaz no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, ¿no? Como David su padre, o como Jotam su padre, no hizo lo recto. Y vemos cómo es que pide ayuda, entra en guerra, pide ayuda, pero no hace las cosas bien, ¿no? No está haciendo las cosas conforme al corazón y a la voluntad de Dios, y lo vamos a ir viendo. Vamos a empezar a leer otra vez. Ahora, nosotros, si tú quisieras saber un poco más el detalle de cosas un poquito más específicas, puedes leerlo en segundo libro de Crónicas, todo el capítulo 28. Habla de esto mismo, ¿sale? En el capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Puedes ahí relacionarlo y ver un poco la historia. Pero sin duda ahí también habla de que no hizo bien las cosas. Vámonos en donde estamos, segundo libro de Reyes 16, desde el versículo 1, dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios como David su padre. Era muy joven, sin duda, tenía 20 años y ya era rey. Pero ¿sabes qué? Nada lo exime de hacer bien las cosas, porque antes ya tuvo de ejemplo a varios reyes. Antes tuvo de ejemplo a su papá que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero él no quiso hacerlo. O sea, ya intencionalmente, Acaz no quiso hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Porque tuvo ejemplo de David, desde David. Y obviamente antes que él hubo reyes que hicieron mal las cosas y hubo quienes lo hicieron bien. Pero su padre, que era Jotam, hizo lo recto. Dice, lo leímos la semana pasada en el capítulo 15. Terminando el capítulo dice que Jotam hizo lo recto delante de Dios. Pero una cosa pasó con Jotam. ¿Se acuerdan que lo comentamos al final? Hizo lo recto, pero no derribó los altares que había para otros dioses. Entonces hay un punto que habría que verificar y lo vamos a tocar hasta el final. Hizo cosas buenas su papá, pero dejó los altares donde la congregación, donde la gente seguía haciendo sacrificios a sus dioses. ¿Sale? Vamos al versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Hizo pasar por el fuego a su hijo. ¿Qué era esto? En este mismo libro, de segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, a finales, habla que el rey en ese entonces, cuando vio que estaba perdiendo la batalla, ¿qué hizo? Vamos, se los voy a leer, no lo busques. Dice, y cuando el rey de Moab vio que era vencido de la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Lo hizo como una acción desesperada para ganar la guerra, para ganar la batalla. ¿Qué hace? Toma a su hijo, lo lleva al fuego y dice en la historia, estaba checando parte de la historia, dice que los ponían a los niños y les prendían fuego vivos hasta que
dejaban de llorar y dejaban de respirar y terminaban muertos. Imagínate la agonía que sufría cada uno de estos niños. Y este hombre lo hace como medida desesperada para ganar una batalla. ¿Y qué hacen qué dice ahí les leí segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 27. Dice, y hubo gran enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. O sea, él no ganó por haber quemado a su hijo. Los demás se retiraron en enojo por lo que hizo él. Pero ¿qué pasó? Que se creyó que había ganado por haber hecho eso. ¿Y qué pasó también? Que los demás reyes empezaron a seguir el ejemplo. Pero esto lo tomó de los pueblos por donde andaban. O sea, no era algo que Dios había pedido al pueblo de Israel que hiciera, sino empezaron a tomar ejemplo de los otros pueblos, a quemar a sus hijos para agradar a sus dioses, a otros dioses, no al Dios de Israel. Dice en Deuteronomio 12:31, no lo busques, no harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Hoy día, ¿qué es hacer pasar por fuego a tu hijo? ¿Hoy pasamos por fuego a nuestros hijos? No literalmente hablando, pero algo debemos aprender con este texto. ¿Y tú qué crees que sea eso? ¿Sabes qué yo creo? ¿Sabes qué veo? Que es no hacerte responsable de tus batallas. Es no hacerte responsable de tus peleas, de tus responsabilidades per se, o sea, de por sí. Es querer que otro más gane por ti. Aquí Acaz dijo, ya vi que sacrificando a mi hijo podría ganar una batalla. Lo vi desde antes, lo vi con Edom, con el rey Edom. Sacrificó a su hijo y todos los demás se fueron. Ganó la batalla. Y así los que vinieron. Pero no ganó la batalla por luchar o por pelear. Lo dejaron ahí porque les detestaron lo que estaba haciendo. ¿Qué detestan hoy día de nosotros? ¿Qué estamos haciendo que los demás están detestando? Que no pueden ver en nosotros, que nosotros hagamos. Lo dejo ahí para que lo pienses un poco. Dice en Jeremías 32:35, Jeremías 32, versículo 35, no lo busques. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. O sea, cuando pasamos por fuego a nuestros hijos, cuando no nos responsabilizamos de nuestras propias luchas, de nuestras cosas, de las cosas que Dios nos pide que hagamos, es como hacer pecar a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces has dicho, no, es que ya Dios me dijo, o ya me comprometí con Dios para dejar de hacer esto, para dejar de hacer lo otro, para dejar de mentir, para lo que quieras, para hacerme cargo de mis hijos, para hacerme cargo de mi escuela? Y acto seguido estás fallando en eso. O sea, lo acabas de decir y al primer paso estamos fallando en eso. Pero pusimos a Dios como garantía casi. Ya Dios me dijo que dejara lo voy a dejar de hacer. Me comprometí con Dios, porque Él es mi fortaleza. Y a veces nos ponemos muy cristianos, ¿no? Muy espirituales
y ya, Dios me habló y me convenció y lo voy a hacer. Pero nos damos la vuelta y ya estamos haciendo lo contrario. ¿Y qué pasa ahí? Que cuando lo ve la demás gente dice, mira, este cristiano dijo que lo iba a dejar de hacer porque Dios hizo un cambio en su vida y mira. No estoy diciendo que no nos equivoquemos, que no nos equivocamos, que no fallamos, pero muchas veces vamos con el mismo cuento vez tras vez tras vez con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá. Vamos vez tras vez con el mismo, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Y otra vez, y otra vez, y otra vez lo hacemos. Y hacemos a Dios mentiroso. Dice en Levíticos 18:21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo al fuego a Moloc. No contamines así el nombre de Dios. Yo el Señor. Es contaminar el nombre de Dios porque lo ponemos, lo apostamos casi el nombre de Dios por nuestro cambio y no lo hacemos. Bueno, ahí mismo en Reyes, segundo libro de Reyes 16, versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo el árbol frondoso. ¿Qué pasa con el incienso? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el templo, ponían incienso en la casa de Dios. Pero este cuate dijo, se hace en el templo, yo también lo voy a hacer, pero no me da la gana que en el templo de Dios. Me da la gana que en los lugares donde sacrificamos a nuestros hijos, me da la gana que en este monte se ve bonito ahí poner incienso. Debajo de los árboles frondosos, ahí me acuesto, vamos a poner incienso para mis dioses. Hacemos una imitación burda de una adoración y una alabanza a Dios. Dice en Éxodo 30:37, como este incienso que harás, está dando unas instrucciones ahí de cómo hacer el incienso para poner en la casa del Señor. Y da unas instrucciones y dice, como este incienso que harás, en Éxodo 30:37, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para el Señor. O sea, el Señor está diciendo, un incienso de estos es cosa sagrada para mí. No lo imites, no lo hagas igual para otras cosas. Pero Acaz dijo, yo voy a prender incienso en el collar, ahí en el montecito, en el colladito, abajo de un árbol. Sigue diciendo ahí en Éxodo 30, en el versículo 38, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea, no era para que lo oliera a nadie más, era para Dios. Era para Dios, era como ofrenda a Dios. Se le entrega como ofrenda cuando nace Jesucristo, como ofrenda se le entrega incienso, oro y mirra. Eso está en Mateo 2:11. En Mateo 2:11. Me estoy yendo rapidito. A lo mejor si no te está dando tiempo de anotar, dime, ¿qué cita dijiste? Y te la vuelvo a decir. Y si no, escuchas en YouTube otra vez y tomas tu nota, pero no pasa nada si me preguntas la cita otra vez. ¿Sale? Estoy dando unos comentarios rápidos porque en lo que me quiero quedar al final es en unos consejos que te quiero dar de lo que esta palabra nos está enseñando. ¿Sale? Pero bueno, en Mateo 2:11 habla que a Jesús cuando nace se le entrega oro, incienso y mirra. O sea, el incienso es una ofrenda para Dios nada más. No para que otros lo estén oliendo y lo pongan allá abajo del arbolito y ¿qué es lo que hace Acaz? ¿Y qué significa hoy día este incienso? Las oraciones de los santos, las oraciones de nosotros.
En Apocalipsis 5:8, yo te lo voy a leer, Apocalipsis 5:8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero es Jesucristo, es imagen de Jesucristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es algo para Dios. Nuestras oraciones, nuestra comunicación, la comunión es para Dios. Nuestra comunicación es para con Él. Vamos a regresar ahí en el segundo libro de Reyes, 16, versículo 5. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Versículo 6. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. ¿Qué está pasando aquí? Acá se está pidiendo ayuda al rey de Asiria. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos alguna situación? Por ejemplo, un problema económico. No tienes para comer hoy. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es lo primero que se nos va a la cabeza? ¿A quién le pido prestado? ¿A poco no? ¿A quién le pido prestado? Cuando deberíamos estar diciendo, Dios, hoy no tengo para comer, pero tú eres mi proveedor porque me lo has demostrado. Y hoy quiero ver tu gloria, y hoy quiero ver tu poder. Y quizás no tengas que pedir para comer, a lo mejor alguien viene a ayudarte o te invita a comer a ti y a tu familia. Versículo 8. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. ¿Qué hizo Acaz? Tomó de los tesoros de la casa de Dios, de la casa del Señor, para enviárselos al rey de Asiria. ¿Qué pasa aquí cuando nosotros queremos imitar y decirle a la demás gente, mira cómo Dios me provee? Y estamos hablando y queremos nosotros presumir, pero no estamos dando testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Muchas veces queremos presumir lo que tenemos. Aguas ahí. Porque es bueno dar testimonio de lo que Dios hace de nosotros, con nosotros, en nosotros. Pero aguas cuando presumes y pones a Dios por delante, diciendo, disfrazando la intención en tu corazón. Una de mis hermanos, vivo con mis hermanos, mis padres tienen relativamente poco que fallecieron, pero tenemos una tía que siempre que iba a la casa era porque tenía algo que presumir. Y alguna ocasión fue cada 15 días, ¿no? Como en 3 ocasiones. Llegó a la casa, luego a los 15 días volvió a ir con una de mis primas o una nieta. A los 15 días o 20 días volvió a ir. Y entonces dicen mis hermanos, ay, cada vez que viene a presumirnos algo. Y efectivamente, ascendieron a mi nieta de puesto. Otra ocasión, ay, compramos un coche. Otra ocasión, mi nieto está
grabando un disco que le está quedando impresionante. Y ahorita ya tiene como unos 6 meses que no viene a la casa, ¿no? Pues, no tiene nada que presumir. Y cuando tenga algo que presumir va a llegar a la casa, estamos seguros, a decirnos, ahora está pasando. Entonces, hay quien siente que su estatus está en las cosas que tiene y que puede. Entonces, a lo mejor tú dices, yo que presumo, no tengo nada, ¿no? Igual y sí, pero acuérdate que Jesús ve mucho la intención que hay en nuestro corazón. Vamos al versículo 9, porque si no, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir, y tomó y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. ¿Qué está haciendo aquí Acaz? Está imitando, está copiando un altar que fue hecho para otros dioses y lo quiere replicar. El versículo 11, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. O sea, Acaz andaba allá en Damasco, hoy día andábamos lejos de la presencia de Dios, andamos por el mundo, pero queremos imitar la gloria del mundo en la casa de Dios. Aguas ahí también. Cuando nosotros queremos estar copiando las cosas del mundo para hacerlas en la iglesia, para hacerlo en donde se da gloria a Dios. Y no estoy hablando de este lugar físicamente, estoy hablando en mi cuarto, en mi tiempo con Dios, en mis momentos con Dios. ¿Cuántas rolas no? No sé si ustedes han visto por ahí o escuchado ahí en YouTube que se agarran una rola despacito y le ponen letra cristiana, voy a ponerlo entre comillas, para cantarle a Dios. ¿Han escuchado? Y entonces agarran los ritmos. De Dios es todo, de Dios es la música, y podemos hacer la música que queramos porque es de Dios, porque es para Él además. Pero cuando agarras algo famoso del mundo y lo quieres hacer, que es que cristiano, aguas, ¿sale? Porque no estamos glorificando a Dios, pretendemos nosotros gozar o que nuestra carne se goce en las cosas del mundo sin sentirnos tan culpables. Y es algo que acá se estaba haciendo acá. Toma los planos de un altar en Damasco, se los manda al sacerdote Urías y le dice, ármate uno en lo que yo llego. Versículo 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante del Señor con la parte delantera de la casa, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo del Señor, y lo puso al lado del altar hacia el norte. ¿Qué está haciendo Acaz aquí? Hace su altar, el imitado de Damasco, el altar que era para otros dioses, lo hace y además trae el altar del Señor y los pone juntos.
En segundo de Crónicas 28, como te decía, ahí viene más descriptivo todo esto. Acaz, ¿qué hace? Quiere quedar bien. Quiere quedar bien con el rey de Asiria, con Tiglat-Pileser, copiando sus altares. Y además destruyendo la parte del templo del Señor, de Dios, haciendo una burla. Versículo 15, y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. O sea, su amuleto personal. Toma Acaz el altar de bronce para consultar en él. ¿Consultar qué? ¿Consultar a quién? ¿Hacer qué? El altar, todo lo que estaba en el templo y todo lo que se encontraba en el templo y en la casa de Dios, en este entonces, solamente los sacerdotes podían entrar y hacer el sacrificio y hacer lo que tenían que hacer en la casa de Dios. Pero acá, ningún rey, por muy rey que fuera, podía entrar a hacer las labores o el oficio del sacerdocio. Pero pues ya había echado al piso las cosas del templo, ya había sacado el altar del Señor, ya lo había puesto junto al que copió de otro lado, y ya dijo, va a ser para mí y voy a consultar en él. Supongo que él pensaba que a Dios o a sus dioses. Versículo 16. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Aquí es donde les digo que estaba destruyéndolo todo. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo del Señor por causa del rey de Asiria. Como les digo, pretendía quedar bien con Tiglat-Pileser, destrozándolo todo. Versículo 19. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. ¿Qué aprendemos de todo esto? A mí me gusta mucho tener unos consejos y cosas prácticas, cosas que podamos hacer cotidianamente de cuando leemos la Escritura, para que nos quedemos con lo que y veamos siempre que Dios nos está enseñando. Y tengo yo aquí 8 consejos que puedo rescatar de este texto. Número 1, no hagas pasar por fuego a tus hijos. O sea, no esperes que otros sean responsables de tus batallas. Esto lo voy a ir dando ya más lento con la intención de que los que están tomando nota la tomen, no se la pierdan. No hagas pasar por fuego a tus hijos, como hizo Acaz, ¿no? O sea, no esperes que otros se hagan responsables de tus batallas. No esperes que otros se hagan responsables. No esperes que, como él esperó que sacrificando a su hijo iba a ganar una batalla, una guerra, y su hijo nada que ver, ¿no?
La victoria te la puede dar Dios si confías en Él. Tienes una batalla, tienes una guerra, tienes una bronca difícil que librar, tienes algo ahí que te cuesta vencer. Busca a Dios, espera en Él, pero no esperes que alguien más lo haga. Ah, lo hice porque tú, ¿no? Como cuando Adán le pregunta a Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? La mujer que tú me diste. Enseguida nos da por buscar culpables. Todos son culpables menos nosotros, ¿no te ha pasado? Número 2. El incienso solo debe ser para Dios. O sea, ¿o qué significa esto? Ya vimos que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces, no hagas oraciones ni súplicas a otros dioses, ni a los ídolos, ni a tu familiar muerto. Ayúdame, mamacita linda. Hasta les ponemos veladoras. Madrecita, ayúdame desde el cielo. Esas son oraciones a muertos. No te ofendas, pero los muertos ya no deben ser honrados. Ya están muertos. La honra es cuando están vivos. Si tú quieres honrar a alguien y vive, hónralos ahorita. Si tienes a tus papás, hónralos ahorita. Ya muertos ya no puedes honrarlos. Es que mi mamá quería que. Es que mi papá siempre quiso que. Así lo vamos a hacer. ¿Para qué? ¿Para honrarlos? Ya no es tiempo. Y no nos damos cuenta que estamos cayendo en una cierta idolatría y aguas. Esto sale porque el incienso solo debe ser para Dios. Nuestras oraciones, nuestro incienso debe ser solo para Dios, no para los ídolos, no para los muertos, no para otros dioses. Confía en Dios, no en otros ídolos, no en los muertos. Confía en Dios. Número 3. No vayas con el rey de Asiria. ¿Qué significa? O sea, no vayas a buscar ayuda al mundo. Busca ayuda en Dios. Ve con Dios cuando necesites ayuda. Ve con Dios cuando necesites ayuda. Que Él sea tu primero en el que piensas. ¿Tienes alguna enfermedad? Levanta tus ojos al cielo, por decirlo de alguna forma, y dile a Dios, Dios, ayúdame. Dios, provéeme. Dios, sáname. Dios, levántame. Dios, anímame. ¿En qué número voy? 4. En el 3 voy al 4, ¿verdad? Bien, quiero ver que estamos en el mismo. 4. No le des el oro y la plata al rey de Asiria. O sea, no le robemos a Dios lo mejor de nosotros para llevarlo al mundo. Lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestras virtudes, de nuestro pensamiento, de nuestras habilidades. Aunque las usamos para nuestro trabajo y solventar nuestras necesidades, no te olvides de ofrecérselas a Dios. Haz las cosas como para Dios, es a lo que voy, como dice la palabra. No quieras agradar al mundo, ¿no? Agrada a Dios. Entonces, no le des el oro y la plata que es de Dios al rey de Asiria. No se lo des al mundo. Como para agradar al mundo, sino como para agradar a Dios. Número 5. No hagas altares a otros dioses o de otros dioses. O sea, ¿qué significa?
No busques, no busques agradar a otros ídolos, a otra gente, como decía hace un momento. Busca un momento con Dios. Hoy día, ¿cuál sería nuestro altar? ¿Cuál sería el altar? En la antigüedad estaba en el templo y en el altar se sacrificaba, había sacrificios de corderos y de bueyes. ¿Para qué? Para expiación de pecados, ¿no? Hoy, ¿cuál sería el altar? Nosotros mismos, nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo a solas con Dios. ¿Qué sacrificio hay en ese altar? Nosotros mismos, nuestro ego, nuestra vanidad, el orgullo. Eso es lo que hay que sacrificar cada día en ese altar. Es ir y decir, ya en Mateo, cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo debemos orar? Y empieza con Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben el Padre nuestro? Hay una parte ahí donde dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Ese es ahí está el altar, ahí está, estamos sacrificando nuestro ego para perdonar y pedir perdón. ¿Sale? Entonces, que nuestro altar no sea por y para otros, que sea para Dios, que sea por Dios, sí amando a otros. ¿Sí queda clara esta parte? Muchas veces nuestro orgullo no nos deja pedir perdón y tenemos un rencor contra nuestros hermanos por días, por semanas, por meses. Eso no debe existir entre los hijos de Dios. Que tienes rencor con tus hermanos, con tus hermanas, con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tu esposa o esposo. Porque no es Dios. Entonces tenemos que tener un altar donde moramos a nosotros mismos, a nuestro orgullo, nuestra vanidad todos los días. Porque a quien se nos da el ser más, a quien se nos da más ser orgullosos, ¿a poco no? A mí se me daba. Yo podía una vez le dejé de hablar a uno de mis hermanos un mes. Hasta que Dios me dijo, eso no es amor, y ese no soy yo no te lo pedí. Y he tenido que renunciar a mí. Y ahora, aunque hay cosas que me enojan, ya no le dejo de hablar a mis hermanos, ya por nada les dejo de hablar. He tenido que sacrificar mi orgullo vez tras vez y he tenido que llorar mucho, pero he querido crecer y caminar con Dios. Número 6. Ese era el 6, ¿no? 7. No consultes a los dioses de Asiria. ¿Sigue el 6? A ver, dije, no hagas altares, el 5, sí. El 6, entonces me lo estoy. No hagas sacrificios a los dioses de Asiria. El 5, no hagas altares. El 6, no hagas sacrificios. O sea, no te comprometas con otros. No comprometas tu integridad emocional o física con ningún ídolo, ni con los muertos, no comprometas eso. Haz compromiso con Dios. Haz compromiso con Dios. Número 7, no consultes a los dioses de Asiria. O sea, no vayas al mundo a consultar por un consejo que Dios te puede dar. Ve con Dios. ¿Dónde Dios es que nos ofrece su consejo? ¿Dónde Dios nos ofrece? ¿Cómo Dios nos ofrece eso? En la Biblia. Porque esa es su palabra, ese es su corazón, ese es su pensamiento. ¿Tienes dudas sobre algo? Ahí mira, en la Escritura. Ve con tus autoridades, con tu pastor, pide un consejo, pero no dependas de su consejo todo el tiempo.
Vayamos con Dios. Y número 8, no destruyas la casa de Dios, como hizo Acab, que lo tumbó todo. No destruyas, o sea, no te dé pena que decir que amas a Dios y que lo obedeces. ¿Cuántas veces por pena no decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios? Muchas veces por no comprometernos. Y entonces nos es fácil negar a Dios. Y no le neguemos más, ¿no? Decidamos comprometernos y caminar con Él. Y es de cada día, pero ¿sabes qué? Si me preguntas si es fácil, no es fácil. Te diría que es imposible. Pero ¿sabes cómo es posible? Cuando dejas que Dios haga en ti su obra. Cuando permites que entre a tu corazón y que Él tome control de tus emociones, de tus sentimientos. No lo va a hacer de tu voluntad, porque si no seríamos unos títeres. Y por eso nos dio un libre albedrío. Pero puedes decirle a Dios, Dios, toma control de mis emociones, toma control, ayúdame, ayúdame, ¿no? Enséñame. Y el Espíritu Santo irá siendo, redarguyendo, te irá diciendo, ahí estás mal. Y a veces en cosas tan simples, pero el Espíritu nos habla. Les cuento un testimonio rápido. Le contaba yo a Roberto hace poco cómo es que saco a pasear a mi perro para que haga del baño y decidí saludar a mis vecinos cada vez que los viera. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, porque los saco en la mañana y en la noche. Buenas noches, buenos días. Pero había por ahí uno o dos que no me regresaron el saludo, ¿no? Y yo dije, no me saludan, no los voy a saludar, yo estoy siendo amable. 2, 3 veces los he saludado y no me regresan el saludo, ¿para qué los saludo, no? Me voy a seguir. Y la siguiente ocasión que los vi, yo me seguí. Y Dios me dijo, ese no es amor. Ese no es amor y no es testimonio de que eres un hijo de Dios. En algo bien simple, ¿sabes? Pero Dios lo hace porque le das chance de que lo haga. Y yo le dije en algún momento, hace mucho tiempo, tú dime cuando yo le esté regando. Y mostramos nuestro yo tan rápido y tan fácil y en todo tiempo, pero no nos damos cuenta hasta que el Espíritu Santo no nos redarguye y no nos habla en el minuto. ¿Sabes dónde también me he dado cuenta? En cosas simples. Cuando veo en la mesa, estamos comiendo y veo en la botella del refresco que alcanza para menos de un vaso. Y digo, me lo voy a servir antes de que alguien me lo gane. Y el Espíritu me dice, eso es egoísmo. Porque estás pensando en ti primero, antes que en otro. Y no nos damos cuenta. ¿Cuántos lo hemos hecho con el refresco así? ¿Cuántas veces? En el número de veces, ¿a poco no? Así, testimonios veo la mano de todos. Y en cosas tan simples, pero no nos damos cuenta hasta que el Espíritu nos dice, aguas ahí. Entonces yo te diría, no revientes la casa de Dios de esa forma, ¿no? Deja que el Espíritu Santo edifique en ti la casa de Dios. Vamos a orar, ¿sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das de aprender y de conocerte y conocer tu voluntad. Señor, si en algo de esto he fallado, quiero reconvenirlo.
y quiero ponerme a cuentas contigo y quiero caminar contigo, quiero caminar en tu voluntad, Padre. Te suplico me perdones si en algo de esto he fallado y quiero, Señor, hacerlo bien. Lo pongo en tus manos, me pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sabes qué, por último, no lo hagas todo si quieres, se vale. Agarra uno de estos puntos o dos y di, me voy a comprometer a esto. En lo que más te llegó, lo que más te pudo, o dijiste, chin, eso di, quiero cambiarlo. ¿Sale? Bueno, Dios te bendiga.